Bienvenida, bienvenido. Hoy vamos a explorar un concepto que es a la vez muy sutil y tremendamente relevante, el bypass espiritual. Es esa tendencia, a veces casi sin darnos cuenta, de usar las ideas más elevadas, las creencias más profundas, no para conectar con nuestra vida, sino, y esto es la paradoja, para desconectar de ella. Exacto. Y para analizarlo nos vamos a sumergir en una serie de materiales de Nexus Lux, que es un colectivo de investigación que se dedica a esto, a analizar la aplicación práctica de distintas filosofías de desarrollo personal. Y lo interesante de su enfoque es que no buscan criticar creencias, para nada, sino entender una tendencia que es muy humana, la de la evasión. Cómo usamos a veces lo sagrado como una coartada para no sentir lo que nos toca sentir. La misión de este análisis, entonces, está clara: aprender a discernir cuándo una idea espiritual es una herramienta que nos ayuda a integrar nuestra experiencia y cuándo se convierte en una especie de anestesia emocional. Vamos a meternos a fondo para ver qué es, cómo funciona y, lo que es más importante, cómo podemos cultivar una espiritualidad que nos ancle más en nuestra vida, en nuestro cuerpo. Venga, vamos a desmenuzar esto. Pues por el principio, ¿qué es exactamente el bypass espiritual? La clave, según la visión de Nexus Lux, no está tanto en la creencia en sí, sino en su función en un momento concreto. Me entiendo la idea de usar la espiritualidad para evitar el dolor. Pero, a ver, ¿no es esa a veces la función de la fe? ¿Encontrar consuelo en una idea más grande cuando la realidad es demasiado dura? ¿Dónde está la línea? Esa es la pregunta clave, y los textos de Nexus Lux aquí son muy precisos. La línea no está en la creencia, sino en su función. Una cosa es apoyarte en una idea para atravesar el dolor, o sea, sentirlo, sostenerlo, darle un sentido más amplio. Claro. Y otra muy distinta es usarla para saltártelo, para no tener que pasar por ahí. La definen con una frase que a mí me parece brutal: comprensión sin integración. Comprensión sin integración. Uf, es que es demoledora, ¿eh? Porque resume perfectamente esa sensación de haber leído todos los libros, de entenderlo todo en la cabeza, pero que tu vida y tus reacciones sigan siendo exactamente las mismas. Es un conocimiento que no ha bajado al cuerpo. Claro, es como tener el mapa de un país, pero no haber pisado nunca sus calles. Sabes dónde están las ciudades, pero no conoces el olor de sus mercados ni el tacto de su tierra. Y aquí la filosofía de Nexus Lux introduce una distinción que es fundamental: la diferencia entre el alma y el espíritu. A ver, explícame eso. Desde su visión, el alma, o neshama, es nuestra esencia divina. Es perfecta, inmutable, nunca sufre, no necesita sanar. Pero el espíritu, que es el vehículo de la experiencia humana, ese sí. El espíritu es el que siente, el que aprende, el que se puede fragmentar o bloquear. El bypass espiritual es un mecanismo del espíritu para protegerse de una experiencia que percibe como insoportable. Se queda en la cabeza, en la comprensión, para no tener que integrar la experiencia en el cuerpo, en el sentir. Vale, ahora lo entiendo mucho mejor. Es un mecanismo de protección y supongo que se manifiesta de formas muy concretas. Los materiales de Nexus Lux, de hecho, lo desglosan en 3 usos muy típicos. Sí, 3 formas en las que usamos este mapa para no tener que hacer el viaje. La primera y más común es usar la espiritualidad como una anestesia. Anestesia, vale. Por ejemplo, sientes una rabia intensa por una injusticia. En lugar de pararte a escuchar qué mensaje te trae esa rabia, que quizás es sobre un límite que necesitas poner, te dices a ti misma: no, tengo que vibrar alto, la rabia baja la frecuencia. Y la reprimes. Me recuerda a un amigo que tras una discusión terrible con su jefe, en lugar de admitir que estaba furioso, me dijo que estaba procesando una oportunidad de aprendizaje sobre la energía del poder. Mientras lo decía, estaba apretando tanto la mandíbula que casi se rompe un diente. Es el ejemplo perfecto. El cuerpo no miente. La historia que se contaba era muy elevada, pero su sistema nervioso estaba viviendo una guerra. Eso es el bypass en estado puro. La filosofía de Nexus Lux explica que la emoción es simplemente energía en movimiento. La rabia, la tristeza, no son malas, son energía que necesita completar su ciclo. Claro. Al reprimirla con una idea espiritual, lo que hacemos es bloquear esa energía en nuestro espíritu. Y el resultado es esa tensión en la mandíbula, un nudo en el estómago, una sonrisa forzada que esconde una carga interna tremenda. Y al hacer eso, pierdes la información vital que traía esa emoción.
La rabia, como decías, puede estar hablando de dignidad, de proteger algo valioso. Si la anestesias, no pones el límite, y la situación que la generó probablemente se repita. Exacto. La segunda forma es aún más sutil. Es usar la espiritualidad como un permiso o una justificación para ciertas conductas. Se usan frases que suenan muy conscientes para blindar un comportamiento y evitar la autocrítica. Ah, sí. Frases como, es mi misión decir verdades incómodas, que se usa como excusa para ser hiriente o invadir los límites de otra persona. Totalmente. O el clásico, yo solo soy un canal, para no responsabilizarse del impacto que tienen tus palabras. Y la que es casi un jaque mate conversacional. Si te molesta lo que digo, es tu sombra la que está reaccionando. Esa. Es un argumento circular que anula cualquier posibilidad de diálogo, ¿sabes? Coloca a la persona en una posición de superioridad moral bajo la premisa de yo ya lo he trascendido, el problema lo tienes tú. Evita por completo la posibilidad de que quizás, solo quizás, uno se haya equivocado o haya sido poco empático. Totalmente. Y me queda la tercera forma que identifican, que creo que es de las más dolorosas, la de usar la espiritualidad para un cierre prematuro y evitar el duelo. Sí. Ante una pérdida o una ruptura, la muerte de un ser querido, la pérdida de un trabajo, saltar directamente a frases como «todo es perfecto como es», «su alma eligió esto» o «ya está en un lugar mejor». A ver, no es que estas frases no puedan contener una verdad profunda, pero el problema es el timing. Usarlas de inmediato impide el necesario y profundamente humano proceso de sentir la tristeza, la rabia, la confusión. Es como querer llegar a la cima de la montaña en helicóptero. Te pierdes todo el paisaje, todo el aprendizaje del ascenso. El duelo es un proceso del espíritu, ¿no? Necesita su tiempo para reorganizarse, para integrar la ausencia. Saltárselo es dejar una herida abierta, aunque la cubras con un manto de aceptación cósmica. Has dado en el clavo. Entonces, ya tenemos el qué y el cómo. Pero la gran pregunta es, ¿por qué lo hacemos? Si es tan contraproducente, ¿por qué caemos una y otra vez en esta trampa? Espera un momento, porque aquí es donde se pone realmente interesante. Los materiales conectan este comportamiento con algo que nos afecta a todos, seamos espirituales o no. Los sesgos cognitivos. O sea que esto no es algo que solo le pasa a la gente que medita o hace yoga. Me estás diciendo que el bypass espiritual se apoya en los mismos trucos mentales que nos hacen comprar un producto solo porque el anuncio es bonito o creer una noticia falsa. Exactamente. Es un mecanismo psicológico universal con un disfraz espiritual. Nuestro cerebro está programado para tomar atajos, para buscar patrones y para evitar el malestar. Y el bypass espiritual le ofrece un atajo perfecto. Los textos señalan 3 sesgos clave que lo alimentan. A ver, cuéntame. El primero es el clásico sesgo de confirmación. Si yo creo firmemente que el universo me envía señales, voy a interpretar la matrícula de un coche, una pluma en el suelo o una canción en la radio como una confirmación directa. Claro. Y ignoraré convenientemente las 100 matrículas y canciones que no significaron nada. Buscamos pruebas de lo que ya queremos creer. Y a eso le sumas lo que llaman la agencia hiperactiva, ¿no? Esa necesidad casi compulsiva de encontrarle un porqué, una intención a todo lo que nos pasa. Precisamente, si me va mal en el trabajo, es más fácil pensar que es una prueba kármica para mi espíritu que afrontar la posibilidad, mucho más incómoda, de que quizás no me he preparado lo suficiente o no me estoy comunicando bien con mi equipo. Le atribuimos una causa externa y trascendente para no tener que asumir nuestra responsabilidad terrenal. Eso es. Pero el sesgo más potente en este ámbito, según Nexus Lux, es el que denominan el efecto de halo espiritual. El efecto de halo espiritual. Suena fascinante. ¿En qué consiste? Pues consiste en que si una idea se presenta con un envoltorio espiritual, un lenguaje trascendente, un tono de voz suave y seguro, una estética cuidada, música relajante de fondo, nuestro cerebro tiende a bajar la guardia y a darle credibilidad de forma automática. Ostras. Creemos en la idea no porque la hayamos verificado internamente en nuestro cuerpo, sino por resonancia, por deseo de que sea verdad, o simplemente porque suena bien. A dogmas muy sutiles y peligrosos. Frases que suenan muy luminosas pero que en el fondo son profundamente invalidantes, como si te duele es porque vibras bajo o si te ha pasado esto es porque lo has atraído. En el fondo culpan a quien sufre.
Exacto. Generan una desconexión somática, una desconexión del cuerpo. Por eso, el antídoto que propone Nexus Lux es un criterio de verdad interna, que resumen en otra frase potentísima: verdad sin cuerpo no es verdad integrada. Me encanta esa frase. La pregunta clave que debemos hacernos ante cualquier idea, por muy elevada que suene, es: ¿esta idea me devuelve a la presencia, a sentir mi cuerpo y asumir mi responsabilidad? ¿O me saca de mí y me aleja de mi vida concreta? Entonces, si nuestro cerebro está casi diseñado para caer en estas trampas con el efecto de halo y demás, la pregunta del millón es: ¿cómo salimos de ahí? ¿Hay alguna forma de saber en el momento si una idea nos está ayudando o nos está sirviendo de coartada? Afortunadamente, los materiales de Nexus Lux son muy prácticos en esto. Proponen una especie de prueba del algodón somática, un criterio funcional para saber si estamos integrando o si estamos haciendo bypass. Aquí es donde entra el criterio tiene, ¿verdad? Correcto. Proponen el criterio TIENE, que es un acrónimo de tierra, no idea elevada. La regla es muy sencilla de formular, aunque no siempre fácil de aplicar. La pregunta es: ¿esta idea me ayuda a conectar con la tierra, con mi cuerpo, con mi realidad presente, o me mantiene flotando en una idea elevada y abstracta? Ya. Si una idea espiritual reduce el contacto con tu cuerpo y tus emociones, es bypass. Si lo aumenta y te devuelve a la presencia, a la regulación de tu sistema nervioso y a la acción responsable, es integración. Lo espiritual no reemplaza al cuerpo, lo incluye. Tierra, no hay día, elevada. Me gusta, es muy directo. Y en los textos ofrecen una especie de prueba rápida de 20 segundos para aplicar este criterio. Una idea es probablemente bypass, sí. A ver, primero te deja en la cabeza pensando y analizando y te aleja de sentir lo que de verdad está pasando en tu cuerpo. Ajá. Segundo, te da una sensación de certeza muy rápida, una solución instantánea, pero no cambia en nada tu conducta real. Tercero, te sirva para evitar una conversación difícil, para no poner un límite necesario o para no asumir la reparación de un error que has cometido. Y cuarto, si te calma desde un lugar de superioridad, en plan, yo ya entendí, estoy por encima de esto, en vez de desde la verdad humilde de, esto me duele y lo estoy atravesando. Es un filtro excelente para el día a día. Pero además proponen un checklist de discernimiento más profundo para esos momentos en los que estamos emocionalmente activados y nuestra primera tentación es saltar a una conclusión espiritual. Como, ¿esto es karma? ¿O es una energía externa? Exacto. O es un ataque psíquico. Vale, ¿y en qué consiste ese checklist? Consiste en 2 pasos muy simples para aterrizar de emergencia en el cuerpo antes de sacar conclusiones. El primer paso suena sencillo, pero es increíblemente difícil. Preguntarse: ¿qué siento en el cuerpo ahora mismo? Y la clave, según los textos, es nombrar sensaciones físicas, no la historia que nos contamos sobre ellas. Es decir, no vale siento que me ha traicionado, sino siento una presión en el pecho, calor en la cara y un nudo en la garganta. Es un ejercicio de literalidad corporal, describir la pura sensación física, sin juicio ni interpretación. Exacto. Y solo después de haber hecho eso, de haber anclado la experiencia en el cuerpo, viene el segundo paso: ¿qué emoción exacta está presente? Y ser brutalmente honestos. No es me siento mal, es siento rabia, o siento vergüenza, o siento miedo. Ponerle el nombre correcto es el primer paso para dejar de huir de ella. El objetivo entonces es pasar de la interpretación abstracta a la experiencia concreta. A la experiencia corporal. Y lo que me parece importante señalar es que, desde esta perspectiva, este mecanismo de evasión no es visto como cobardía o como un defecto moral. Es una protección aprendida por nuestro espíritu. Quizás en el pasado sentir ciertas emociones era peligroso y aprendimos a desconectar como estrategia de supervivencia. Totalmente. Por eso, el trabajo no es juzgarse por hacer bypass, sino recuperar, poco a poco, con amabilidad, la capacidad de nuestro sistema nervioso para estar con lo que sentimos, sabiendo que ahora, como adultos, sí tenemos los recursos para sostenerlo. Y entonces, ¿qué significa todo esto? Si juntamos todas las piezas, el mensaje central de Nexus Lux parece ser que la espiritualidad funcional, la que de verdad nos sirve, no nos aleja de nuestra humanidad, sino que nos ayuda a habitarla con más conciencia y con más amor. Desde luego, el criterio lo resume bien. Una propuesta es funcional si produce más presencia, más verdad corporal y más responsabilidad amorosa. Y este enfoque,
De hecho, dialoga directamente con las fuentes originales que inspiraron este campo, como la obra del psicoterapeuta John Welwood, que fue quien acuñó el término spiritual bypassing en los 80. Ah, claro. Él hablaba de la necesidad de honrar 3 dimensiones para un desarrollo equilibrado. El cielo, que es lo trascendente, la tierra, que es el enraizamiento en la vida cotidiana, el cuerpo, las relaciones, y el ser humano, que es el puente entre ambos, nuestra experiencia psicológica real, con sus heridas y complejidades. Y descuidar cualquiera de las 3 lleva al desequilibrio. Si solo te enfocas en el cielo, te desconectas de la vida. Si solo en la tierra, caes en el materialismo. Y si ignoras al ser humano que eres, la espiritualidad se vuelve una abstracción. Y es crucial señalar que la integración espiritual no compite con la ayuda clínica o terapéutica, ¿verdad? Por supuesto, la complementa. A veces, para poder sentir lo que hay en el cuerpo, necesitamos un acompañamiento profesional que nos ayude a crear un espacio seguro. No se trata de hacerlo todos solos. Al final, la clave no es prohibir frases o conceptos, sino usarlos con un profundo discernimiento. De preguntarnos siempre, con honestidad, ¿esto que estoy pensando o diciendo me está ayudando a encarnar mi verdad, a estar más presente y a ser más responsable de mi vida? ¿O me está sirviendo como una elegante vía de escape? Esa es la pregunta, la que nos devuelve a la tierra una y otra vez. Y para cerrar una idea de los propios materiales, para dejarla reflexionando, los textos afirman que la verdadera compasión no nace de la comprensión intelectual de la unidad, sino que se desarrolla a partir de nuestra lucha íntima con el mundo de la forma, la limitación, la personalidad y el dolor. Si esto es así, y si esas mismas dificultades, esas emociones densas, esas situaciones incómodas que a menudo intentamos evitar con un bypass espiritual, fueran, en realidad, el portal más directo y auténtico hacia esa compasión que tanto buscamos,